Es una bendición estar aquí nuevamente para compartir en esta serie que hemos titulado Conociendo al Dios de nuestra historia. Ya predicaba el pastor acerca del Salmo 50 y el domingo pasado acerca del Salmo 73. Estamos estudiando especialmente los salmos de Asaf. Y hoy día corresponde el Salmo 74. Entonces quisiera pedirles que a medida que vayan encontrando este capítulo en sus Biblias, nos ponemos de pie y en reverencia a nuestro Señor leemos juntos su palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo completo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente en tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres un Dios grande y misericordioso. Porque aun siendo pecadores, con tu gracia nos has redimido y hoy podemos estar aquí reunidos para meditar en tu palabra, Señor. Padre Celestial, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos llenes de sabiduría, para que nos dé el entendimiento para apreciar y gozarnos en la enseñanza de tu palabra. Te ruego por mí, Señor, para que aparte toda palabra, Señor, que no sea conforme a tu voluntad, y que como pueblo tuyo, Señor, podamos ser guiados por medio de tu Santo Espíritu para toda tu verdad.
Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como decíamos antes, entonces estamos estudiando esta serie de los Salmos de Asaf. El pastor predicó el 50, el 73, y ahora vamos con este tercer sermón basado en el Salmo 74. Conociendo al Dios de nuestra historia. Posterior a esta serie llamada Caminando con Dios, inevitablemente vamos a ver conexiones. Porque para caminar con Dios, primero tenemos que conocer al Dios de nuestra historia. Para poder ser íntegros ante toda adversidad y buscar al Señor de día y de noche, permitiendo que realmente Él sea parte de nuestro diario vivir, de nuestro crecimiento, de nuestros fracasos, de nuestros aciertos, que el Señor sea parte de nuestra historia, o más bien que nosotros seamos parte de su historia. A través de la meditación de los Salmos de Asaf, buscamos someternos a la palabra del Señor, rogando y clamando ser moldeados por Él, conforme a su perfecta, agradable y santa voluntad. Para entender la poesía que está presente en los Salmos, es importante partir de la siguiente premisa. La poesía hebrea presenta una ausencia de rima y en su gran mayoría ausencia de métrica también, aspectos que en Occidente son muy comunes y que probablemente al estar ausentes nos causen dificultad en considerar a los salmos realmente como poesía. Pero también utilizan paralelismos. Existe una armonía o correspondencia entre pensamientos, más que cómo suena lo que dicen. Calvino define el libro de los Salmos como una anatomía de las partes del alma, ya que los salmistas nos presentan un contexto histórico que inevitablemente ha intervenido en sus sentimientos, en sus emociones, encontrándonos, por ejemplo, con escritores abatidos, con temor, con depresión, con un clamor amargo o exponiendo una súplica esperanzada. A veces hay inseguridad, a veces hay certidumbre, como lo que vimos al leer completamente el Salmo 74. Puede decirse que los salmos tienen su origen en espíritus sensibles, tal como nosotros, los cuales, a través de la poesía y la música, comunicaron a todo un pueblo la inspiración adecuada para celebrar la gloria a Dios y expresar todas las experiencias humanas desde una perspectiva religiosa. En el caso del Salmo 74, el salmista Asaf intercede por la iglesia del Señor. Él está siendo una especie de sacerdote porque está rogando y suplicando con dolor por la atención de la santa presencia del Señor, porque ya no soporta el sufrimiento, no soporta la devastación y la desesperanza que él está observando en un pueblo disperso en el cautiverio. Muchos comentaristas aluden a estos pasajes de Asaf como un referente para nuestra oración comprometida, para un pueblo comprometido buscando a Dios, recordando qué cosa, el pacto, y clamando por la gracia del Señor, entendiendo que no estamos solos, porque somos sus hijos, y Él nos escucha. A diferencia de otras oportunidades, vamos a tener una introducción un poquito más larga antes de ir a los puntos. Porque es preciso entender un poco el mundo de los salmos para poder interpretarlos, para poder comprender su poesía, para poder interpretar su mensaje. Dice, disculpe, me distraje yo también. Martínez, quien escribe hermenéutica bíblica acerca de cómo interpretar las Sagradas Escrituras,
acerca del significado de los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios deben ser interpretados según su naturaleza intrínseca y de acuerdo con el contexto teológico de la época. No podemos asegurar, dice Martínez, que el contenido de las imprecaciones sea expresión de sentimientos inspirados por el Espíritu de Dios. Pueden serlo más bien de una relación humana, y muy humana como leíamos al salmista Asaf, porque reflejan el anhelo profundo, no confesado, de muchos que en cierto tiempo han sido severamente dañados por adversarios injustos. Cuando leíamos al salmista Asaf en el capítulo 74, veíamos cómo él estaba acongojado, afligido por la iglesia, por el santuario de Dios que estaba siendo destrozado, que estaba siendo quemado y que ya se percibía un pueblo sin esperanza. Los creyentes del Antiguo Testamento no conocían los principios de la moral evangélica que nosotros ya naturalizamos tanto, transmitida a través del mensaje de Jesús, cuando dice a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros no vemos esto en el Salmo imprecatorio, nosotros lo que vemos es hambre y sed de justicia. Lo que vemos es alguien desesperado porque el Señor intervenga de una vez y haga justicia ante una situación que está causando demasiado daño y que está deshonrando su nombre. Pero el Señor Jesús nos muestra algo totalmente distinto. Dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Es decir, no solamente ámenlos intelectualmente, sino que también muestren con su actitud, muestren con sus acciones que están interesados en hacer el bien. Hagan el bien a los que los aborrecen, y no solamente eso, sino que oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Sin embargo, lo que leíamos en el texto del salmista nos muestra que los israelitas se regían por la ley del talión, que dice: ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces daño, yo te devuelvo el daño. El odio a sus enemigos, por lo tanto, era normal y era legítimo. Lo contrario, es decir, no hacerlo, podría parecer hasta absurdo en el contexto que escribe el salmista. Una iglesia que está siendo quemada, una iglesia que está siendo destruida. En pocas palabras, entonces, en el Salmo 74 vemos un salmo imprecatorio, puesto que Asaf intercede haciendo un llamado de clemencia a Dios, pidiendo que los malos paguen, que Dios haga justicia. No es una venganza entonces, sino que es un llamado a que Dios intervenga en una situación que es del todo injusta. Debido a la extensión que tiene el capítulo 74, nos vamos a concentrar específicamente en los versículos del 18 al 23. Y voy a titular esta predicación citando a Alan Hartman, un comentarista de este salmo que me fascinó muchísimo. Me robé el título: Una súplica pactual. Y vamos a entender el primer punto como un clamor por la intervención divina. Un clamor por la intervención divina desde el 18 al 19. Un llamado a que Dios mire el pacto en el versículo 20 al 21. Y aquí una apelación al final a que Dios se levante y muestre su soberanía en los versículos 22 al 23. Una súplica pactual. Dice del 18 al 19: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre.
No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Si nosotros miramos más atrás a grandes rasgos del versículo 1 al versículo 11, nos exhiben toda esta calamidad tan espantosa que nos lleva a cuestionarnos a nosotros, incluso hoy día. El amor de Dios por su pueblo. ¿Está realmente el Señor interesado en el sufrimiento de su pueblo? Pareciera que no, porque al leer los versículos del 1 al 11, pareciera que el Señor no está atento, pareciera que el Señor no está escuchando, como pasa en otras oportunidades en los salmos donde el Señor interviene y responde al salmista. En palabras de Choquel, el salmo comienza apasionadamente interpelando a Dios como si explotara una impaciencia reprimida. Y presenta al Señor como un Dios soberano pero distraído o despreocupado u olvidadizo, que es invitado a inspeccionar personalmente este templo en ruinas. No son ruinas recientes que justifiquen o expliquen el desconocimiento. Ahí están hace un tiempo, y el dueño de la morada, es decir, Dios mismo, sin darse por enterado. El salmista Asaf entonces se ofrece como guía y con las ruinas a la vista le cuenta o describe a Dios lo que pasó. La frase que sintetiza todo ese pasaje del 1 al 11 es la destrucción total. ¿Cómo se sentiría usted si de repente la iglesia del Señor comienza a desaparecer? En palabras de este mismo autor, el Dios soberano demuestra aquí que está, de cierta manera, tolerando la catástrofe de los suyos, porque primero expone sus proezas que ha realizado desde la antigüedad y luego permite este sufrimiento. ¿Por qué? Se pregunta el salmista Asaf. ¿Hasta cuándo? El salmista comienza a clamar a Jehová para que éste se acuerde de su congregación, para que recuerde cómo el enemigo ha enfrentado a su pueblo escogido, aquel pueblo que adquirió desde tiempos antiguos y que redimió para hacerla la tribu de su herencia. Dice en el versículo 3, algo que normalmente no estamos acostumbrados a ver y que es parte también de la forma en que funcionan los salmos imprecatorios. Está como apelando a Dios, acuérdate, mira, levántate. Y en el versículo 3 dice, dirige tus pasos, como si el Señor fuera alguien ciego que no está viendo lo que está pasando. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. En otras palabras está diciendo, por favor, Señor, acércate y mira todo lo que el enemigo ha hecho a tu santuario, a la casa del Señor, al lugar santísimo. Hermanos, para nosotros puede parecer algo muy lejano, pero hablar del lugar santísimo es algo profundamente importante para la iglesia del Señor en este tiempo. Era el lugar donde el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia del Señor. Y lo que estamos viendo acá es que no solamente el lugar santísimo, sino que el tabernáculo, todo lo que contenía las tablas de la ley, el arca del pacto, cosas tan importantes para la iglesia del Señor, están siendo destrozadas. Entonces el salmista desesperado apela al Señor y le dice, ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar contigo? Ahora, ¿quién nos va a profetizar? Me gustaría poder transmitir esa desesperanza con la que habla en esta oportunidad el salmista Asaf, de que nadie te esté escuchando, de que no haya nadie del otro lado que te responda. Esa desesperanza es la que muestra aquí el salmista.
en los versículos 5 y 6 lo presentan como una eficaz descripción de la brutalidad con la que han destruido la belleza y la riqueza del templo que tanto trabajo conllevó, ¿cierto?, para la época de Salomón. Dice, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Como que alguien desquiciado viene y empieza a destruir el templo porque se le da la gana. Empieza a destruir las ventanas, empieza a rociar con benzina la sala de los niños. Es algo que a nosotros nos parece totalmente ilógico. Y en ese tiempo, con la invasión de los babilonios, el pueblo de Dios estaba experimentando esa desolación. Estaba experimentando esa dispersión a causa de no tener el templo de reunión. Sin embargo, desde el versículo 12 en adelante, hay como toda una parte distinta que está marcada por la frase pero Dios, ¿cierto? Habla de todo el sufrimiento y luego dice pero Dios. Esta inacción que veía el salmista ahora se contrasta con el recuerdo de quién es Dios, de que Dios es soberano y Él intercede de manera cósmica y trascendental. Entra así con una suave coherencia, un fragmento de un himno que nos da una luz de esperanza, porque comienza a recordar el Éxodo y todo este contexto acoge los ciclos temporales que llegan hasta el día y la noche de hoy. Por encima de todo y antes que todo, Dios es Rey desde la antigüedad. Dice en el versículo 12, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo. Él es quien obra salvación en medio de la tierra y comienza a recordar cuando dividió el mar, cuando quebrantó las cabezas de los monstruos en las aguas, cuando dio de comer a los moradores del desierto, cuando abrió y permitió que a través de una roca saliera agua para su pueblo. Él que secó esos ríos, Él que hace el día y la noche, Él que fija los términos de la tierra. Él es mi Dios, dice el salmista. Y aquí nos comienza a mostrar una luz de esperanza. Y eso es lo que quiero que meditemos en este clamor por la intervención divina que surge desde el 18 al 19. Dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. En la actualidad no es difícil ser testigo de esto. La blasfemia al nombre del Señor, menospreciar su divinidad, maldecir su nombre o ofender e insultar a su Santo Espíritu, menospreciar y transgredir sus mandamientos es algo que nosotros vemos cada día y que parece que cada vez es menos importante. Cada vez es menos importante amar al prójimo, cada vez es menos importante no matar. Ya el hermano Enrique ha varias veces pedido oración por esto mismo. Nos causa dolor ver cómo el hombre está viviendo en este tiempo. Y es que para el ser humano que no conoce a Dios, esto es algo natural. Transgredir la ley del Señor es casi pan de cada día. Y como señala el salmista, pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. En otras palabras dice, Señor, por favor,
recuerda cuántos han despreciado tu palabra y hablado irreverencias en tu contra. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. De esta manera, el salmista compara a los insensatos, a quienes aborrecen la palabra del Señor, a quienes son hacedores de maldad, como animales salvajes, como bárbaros y crueles. Y por otra parte expone al pueblo de Dios, a los hijos del Señor, como sus tórtolas. Frans van Dersen, un ministro neerlandés, dice acerca de esto: ¿conoces un animal más indefenso que una paloma? En otras versiones se traduce tórtola como paloma. ¿Conoces un animal más indefenso que una paloma? ¿Conoces un contraste más profundo que un animal rapaz y una tórtola? En opinión de Asaf, Babilonia se había tragado a Judá como animal salvaje que atrapa a una tórtola en sus fauces. ¿Cómo podía aguantar esto el Señor? Su pueblecito Israel, como lo menciona en Isaías 41. ¿Se olvidó el Señor de sus miserables? Con este nombre califica el libro de los Salmos a los pobres, o débiles, o humildes. Personas como el poeta mismo que se inclinan bajo la mano castigadora del Señor y reconocen su derecho a corregir. Hermanos como Jeremías y los suyos, los autores de Lamentaciones, Daniel y sus amigos, Ezequiel y su círculo, ¿les olvidaría para siempre el Señor? Hombres piadosos que dedicaron su vida al Señor. Pareciera que aquí el salmista está perdiendo toda esperanza. Pareciera que el salmista ya ni siquiera cree que las profecías antiguas que hablaban de un Salvador, ni siquiera esas profecías convencían al salmista de que había una esperanza para ellos. Calvino señala en su comentario al Salmo 74 en esta porción: se compara la iglesia con una tórtola porque, aunque los fieles eran un número considerable, sin embargo, en la medida en que tenían que enfrentarse a sus enemigos, por el contrario, estaban expuestos a ellos como presa. Como veíamos antes, nosotros hoy día sabemos que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero antiguamente esto era imposible. Si ellos no veían que el Señor respondía de inmediato y que hacía justicia en su contexto, ellos sentían que estaban desprovistos. Mateo 5, 44 al 45 dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo se habría sentido Asaf si escuchaba esta palabra? ¿Cómo nos sentimos nosotros ante el peligro, ante la adversidad, ante las injusticias? ¿Estamos clamando en oración por aquellos que nos ultrajan? ¿Aquellos que nos insultan, ofenden, humillan? Siguiendo este ejemplo de Jesús, quien sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. El que, aun cuando se encontraba en un profundo sufrimiento, a punto de ser crucificado, oraba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O como el mismo Esteban, quien mientras era apedreado
se puso de rodillas y clamó al Señor diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Es increíble el giro que existe en el Nuevo Testamento respecto a la forma en que debemos vivir nuestra vida, respecto a la forma en que vemos a quienes nos humillan, respecto a la forma en que sufrimos. Hermanos, el llamado que percibo yo, en pocas palabras, es que no busquemos hacer justicia con nuestras propias manos. Ciertamente en el mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. Y a diferencia de lo que siente el salmista Asaf, que le dice: acuérdate, acuérdate, porque lo dice con exclamación. El Señor no se olvida, el Señor sí se acuerda, y por eso es que les advierte y les dice a sus discípulos antes de ir a la presencia del Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Posteriormente, entonces, además de clamar por la intervención divina, el salmista apela a Dios diciendo lo siguiente: mira el pacto. Versículos 20 al 21. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Aún sabiendo el dolor y la aflicción en la que se encuentra, el salmista acude al Señor. A pesar de todo, eso es increíble. A pesar de la desesperación, a pesar del sufrimiento, de ver que ya no había nada de esperanza, el salmista acude al Señor en oración desesperada, porque reconoce que a pesar de la adversidad, Jehová sigue siendo Dios. En el versículo 18, parte B, se expone a quienes han blasfemado en el nombre del Señor, y ahora, en la segunda parte del 21, es posible apreciar el corazón de aquellos que alabarán el nombre del Señor. El afligido y el menesteroso. Vemos este contraste entonces entre los enemigos y aquellos que buscan a Dios. Y ya lo veíamos en los pasajes anteriores, en el versículo 7 y en el 10, cuando dice: han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. O en el 10, parte B, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? El salmista desesperado, pensando que esto iba a ser algo que no iba a detenerse jamás. Sin embargo, en esta sección ya es posible comprender cuál es el corazón de aquellos que alaban al Señor. Aquellos que no han destrozado su santuario. Aquellos que no blasfeman en contra de su nombre, sino que, afligidos, se humillan ante su soberanía y su poder. Se expone entonces al enemigo y al oprimido, al afligido, al menesteroso, al que el salmista llama su tórtola. La Iglesia de Dios históricamente ha tenido enemigos, sean visibles o invisibles, estén dentro o fuera de la Iglesia del Señor, que han buscado silenciar, rechazar y denostar la obra incomparable del Señor. En este salmo nosotros vemos un acto desmesurado hacia su casa, a causa del desprecio de los insensatos. ¿De qué forma podemos ver hoy día la obra
de los enemigos de la casa del Señor? Podríamos encontrarlos de diversas formas. Aquellos que públicamente han buscado perjudicar, aquellos que públicamente han buscado dañar, ¿cierto?, la imagen de la iglesia del Señor. Pero también existen aquellos que trabajan a oscuras, ¿cierto? Aquellos que no lo hacen públicamente, aquellos que buscan dañar o torcer la verdad. El salmista está hablando aquí, en este pasaje, que en la tierra está lleno de habitaciones de violencia, que en este mundo los hacedores de maldad están por todas partes. Por eso es que clama por la intervención del Señor. El Salmo 74 está considerado como un salmo de lamentación, porque surge en estas necesidades propias de un individuo o de un pueblo que están siendo presentadas ante Dios. Existe esta invocación, la presentación de los motivos, con peticiones de intervención divina a favor de este pueblo o a favor de esta persona que está suplicando, que en este caso es Asaf. La petición aquí es: por favor, Señor, que no vuelva avergonzado el abatido. Es decir, aquel que ha sufrido, aquel que ha sido menospreciado, que pueda alabar tu nombre, que no vuelva avergonzado. En otras palabras, por favor, Señor, ten misericordia de tu pueblo afligido, de tu pobre y necesitado pueblo. Y es inevitable para mí aquí hacer una pausa y ver lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte. Cuando comparte las bienaventuranzas, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor nos está recordando aquí que en el mundo tendremos aflicción, que en el mundo vamos a llorar, que en el mundo vamos a tener hambre y sed de justicia, que en el mundo probablemente vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Si usted hoy día siente odio en su corazón, si usted hoy día está frustrado ante situaciones injustas, y esto comienza a ocupar gran parte
de su tiempo, su energía y su preocupación, primero sepa que el Señor lo sabe muy bien. El asunto aquí no es hacer vista gorda y negar que existe injusticia en el mundo. El asunto es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está confiando en el Señor? ¿Nuestro corazón está puesto en las promesas del Señor? ¿Nuestro corazón está confiando en que el Señor es soberano? ¿En que Él es el que va a hacer justicia? ¿O queremos hacer justicia nosotros por nuestras propias manos? ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en la economía, en la política o en los líderes que me generan confianza? ¿O estamos entregando diariamente en oración constante al Señor toda nuestra aflicción, preocupación y temores? El salmista clama por una intervención divina en medio de esta calamidad. Y en segundo lugar le pide a Dios que mire el pacto. Y ahora finalmente dice, levántate y defiende tu causa. Levántate, dice el versículo 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El salmista aquí insiste en su sufrimiento, clamando por esa restauración que solamente es posible por la obra del Señor. Vuelvo a preguntar, ¿se imagina cómo reaccionaría usted al ver que el templo está siendo destruido, incendiado? Y no solamente el nuestro. ¿Se imagina ver tal calamidad que en todo el mundo los templos están siendo destruidos, saqueados, quemados? ¿Qué pasaría con la iglesia del Señor? ¿Dejaría de existir la iglesia del Señor? Todo el mundo en llamas, todas las iglesias del mundo en llamas, saqueadas, destruidas. Hermano, es inevitable que una destrucción de ese tipo y un vandalismo de esa magnitud nos conmueve, nos sensibilice y hasta nos pueda llevar a el llanto o la ira, el enojo. Sin embargo, aquí pasa algo bien interesante. En los versículos 3, 7 y 8 dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. El 7 dice, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. ¿Dulce refugio dejaría de existir sin un templo? Conversábamos con mi esposa. Tuvimos la bendición de ir a ver a mi abuelita. Y en el viaje inevitable que uno converse sobre lo que está trabajando para el sermón. Y yo pensaba, ¿cómo decir esto de manera que no suene incómodo, de manera que no suene como un insulto? Pero hermanos, veo el desafío acá para nuestra iglesia, y es que ciertamente tener un espacio bonito, un espacio bien decorado, acogedor, es importante, pero no es lo fundamental. La iglesia del Señor no es el templo donde nos reunimos. Es importante, es necesario
es muy valioso llamar a la comunidad, pero que no se nos olvide que a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos templo del Señor. Ese es primero el templo que debemos cuidar. Y debemos buscar que Dios habite en este templo. Debemos buscar a través de la oración, del estudio de su palabra, que el Señor habite en este templo. No solamente venir a buscarlo un día domingo, no solamente buscarlo en una reunión de oración. Debemos clamar al Señor para que Él habite en este templo que somos nosotros. El santuario, la casa del Señor, aquel tabernáculo construido en el tiempo del rey Salomón, compuesto por este lugar santo en donde los sacerdotes entraban continuamente para cumplir los oficios del culto, y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, ahora ya no es necesario. Tenemos libre acceso por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida de Jesús, ya nada de esto, hermanos, es de suma importancia. Él fue levantado en un madero, fue crucificado, muerto y sepultado, tal como recordamos cada vez que participamos de la Santa Cena, pero no quedó ahí. Al tercer día, hermanos, resucitó de entre los muertos. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, dijo el Señor. Porque como predicaba Pablo en el Areópago, Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Hay varias citas de Corintios que nos llaman a reflexionar en esto. Dicen, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice también, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, para el Señor somos sus tórtolas, somos preciosos, somos importantes. Dice en el 6, versículo 19, 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si este templo deja de existir, la iglesia del Señor permanece, hermanos. La iglesia del Señor está en usted, pero no está solo. Está en comunión, está en comunidad. Dice Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos olvidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de su pecado.
Hermanos, tal como estudiamos este miércoles, los que están estudiando en el grupo pequeño el libro de Ferguson, estudiamos la importancia de la obra de Cristo como el autor y el consumador de la fe. El autor de nuestra tan preciosa salvación. Y el pastor citaba Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cantábamos hoy día, el velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El Señor hizo una obra perfecta por amor. Ya no está ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El Señor dice que cuando fue bautizado, ¿cierto? Descendió una paloma y la voz del Señor dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él es el sacerdote real. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos da la vida eterna. Él es quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí habla de algo importante. Decíamos que éramos templo, pero que no estábamos solos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como vimos en el grupo pequeño, entonces, Cristo es el archego, ya ni me acuerdo cómo era, pero el archegos, el arquitecto, el autor y creador. Todo lo que Él dice se hace, se cumple y no tiene errores en su plan perfecto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y como arquitecto es el autor y consumador de la fe, el autor de nuestra preciosa salvación. La respuesta maravillosa que nosotros tenemos hoy día para Asaf y para recordarnos continuamente a nosotros también es que Jesús, a través de su Santo Espíritu, Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Él mira constantemente su pacto y que, hermanos, Él se levantó de los muertos para abogar su causa. ¿Se dan cuenta cómo se conecta la obra de Cristo con lo que veíamos acerca del Salmo de Asaf? El salmista Asaf está interpelando al Señor, le está diciendo: Señor, mira tu pacto, levántate, así como, ¿qué estás haciendo que no hacen nada? Pero ahora, hermanos, vemos, nosotros que hemos conocido, que tenemos acceso a estudiar la palabra del Señor, vemos que el Señor sí se levantó, que el Señor no es un Dios que no se relaciona con su pueblo. Él se hizo hombre
y vivió entre nosotros. Y no se hizo hombre para que vinieran a atenderlo, para que siguieran sus órdenes. Se hizo hombre para humillarse. Se hizo hombre para servir. Se hizo hombre para enseñar. Se hizo hombre para bendecir. Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Él mira constantemente su pacto. No se le olvida nada. Y Él se levantó de los muertos para abogar por su causa. Para terminar, hermanos, quisiera compartir este fragmento de Pablo predicando en el Areópago. Él se encuentra en este contexto de un pueblo que está perdido adorando un sinfín de dioses. Y él le dice: pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué maravilloso poder decir que este Dios de nuestra historia, gracias al Señor porque Él cumple sus promesas, porque no estamos solos, porque Él está con nosotros hasta que Él venga. Les invito a que oremos. Padre Celestial, ¿cómo no alabarte, Señor, si tu palabra nos convence una y otra vez de tu soberanía, de tu poder, de tu omnipresencia, de tu omnipotencia, Señor, de tu justicia, de tu bondad, de tu profundo amor por tu pueblo? Padre Celestial, nos humillamos delante de ti, reconociendo que muchas veces nos hemos sentido desprovistos, que muchas veces en nuestra desesperación hemos clamado a ti sin esperanza. Ayúdanos a recordar, igual que el salmista Asaf, tu pacto. Ayúdanos a recordar, Señor, que desde tiempos antiguos tú has librado a tu pueblo. Padre Santo, permítenos el día de hoy ser renovados por tu Santo Espíritu. Que este desafío que inevitablemente podemos sentir personalmente, Señor, de querer hacer justicia por nuestras propias manos, nos haga recordar siempre que tú eres soberano, que tú eres el juez, y que tú eres quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu clama por nosotros diariamente. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a tu pacto. Y gracias, Señor, porque nos permites el día de hoy venir rendidos ante ti para ser renovados por tu amor, para reconocer que somos templos de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Padre, y pedimos tu bendición por Cristo Jesús. Amén.